Y quiero compartirle el tema particularmente claves para enfocarnos en lo sobrenatural. Sean bienvenidos todos los que están aquí presentes, bendiciones para todos los que posteriormente van a estar sintonizando nuestra transmisión en vivo, para los que posteriormente van a detenerse para escudriñar la palabra, que va a ser grabada y como siempre va a ser transmitida también o subida a nuestro canal de YouTube. Esta mañana nos enfocamos entonces en un par de claves para poder enfocarnos en lo sobrenatural. Así que ya hemos exaltado a nuestro Dios, hemos bendecido su nombre, hemos orado y vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Quiero recordarle que en la sesión pasada concluí hablando acerca de que enfocarnos espiritualmente debe ser hecho con intención, debe ser hecho con conocimiento. O sea, para poder yo enfocarme en lo espiritual, en el mundo sobrenatural, yo tengo que hacerlo intencionalmente, no es automático. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, sí, automáticamente vemos el mundo natural. Pero para poder ver espiritualmente, para poder enfocarnos espiritualmente, tenemos que tomar la decisión intencional y tenemos que tener cierto conocimiento para poder mirar con nuestros ojos espirituales. Yo concluí con la cita del primer libro de Reyes 18:15, donde encontrábamos como ejemplo que el profeta Elías y posteriormente también Eliseo acostumbraban a hacer esta declaración: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ellos vivían conscientes de que estaban en la presencia de Dios. No lo veían continuamente, sí había respaldo de parte de Dios, sí habían manifestaciones que mostraban que Dios estaba con ellos, pero ellos vivían con una conciencia muy clara de que ellos estaban en la presencia de Dios continuamente. Hablando acerca de nuestra falta de enfoque, por causa de que lo sobrenatural o lo espiritual no está delante de nuestros ojos naturales, nosotros estamos inconscientes de la realidad de los ángeles en medio nuestro. Pero la palabra nos habla acerca de ángeles siendo enviados como espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Y entonces nosotros podemos saber por la palabra de que los ángeles están involucrados. Los ángeles han estado involucrados en el plan de Dios para salvar al ser humano. Nosotros estamos desenfocados de la realidad espiritual porque automáticamente estamos mirando lo que está delante de nuestros ojos. Como el Señor le dijo a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces ver en lo espiritual no es algo fácil por causa de que nuestros sentidos nos enfocan en lo material, en lo natural, y por eso es que concluí con esta parte, con este enfoque, con este verso de Elías, donde él conscientemente, aunque no viera a Dios, estaba considerando que Dios estaba delante de él o que él estaba delante de Dios todo el tiempo. Y por eso es que concluí con esta declaración. Enfocarnos espiritualmente debe de ser hecho con intención y con conocimiento. Así que vamos ahora a esta parte, claves para enfocarnos en lo sobrenatural. Y en realidad es una escritura muy conocida, un texto sencillo, fácil de recordar, que nos va a dar el entendimiento de dos claves que podemos utilizar. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 7. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Una vez más, porque por fe andamos, no por vista. La palabra andar en la Biblia siempre es traducida también o debe de entenderse como vivir. Así que este texto puede ser traducido porque nosotros vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos. Recuerda el texto que dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, pero también por medio de la fe es que nosotros vivimos ahora esperando la manifestación de nuestro Dios, esperando que Él responda cuando clamamos, esperando que Él cumpla sus promesas. ¿Alguien dice amén?
Estamos esperando el cumplimiento de su palabra. Vivimos por fe. Entonces estas son las claves. Estas son las claves para poder enfocarnos sobrenaturalmente, para enfocarnos en lo espiritual o en lo sobrenatural. Clave número 1, usted decide que que va a vivir por fe en la palabra de Dios. Usted decide creer que lo que está escrito en la palabra es la palabra de Dios. Usted decide aceptar eso como la verdad. Y cuando usted decide poner su fe en la palabra, lo que va a resultar es que usted va a comprobar que la palabra de Dios es verdad. Pero hay que creerla. Hay que tomar el paso de fe, de aceptar la palabra de Dios, de creer la palabra, de obedecer la palabra. Y la clave número 2 es que usted renuncia a vivir por lo que sus ojos ven. Usted toma la decisión de que usted no va a vivir o a apoyar su existencia sobre la base de lo que es real delante de sus ojos. La economía, los problemas políticos, problemas de salud, son la realidad delante de nuestros ojos, pero usted toma la decisión de vivir por fe y usted renuncia a vivir por lo que ven sus ojos. Ahora, eso es algo que se hace intencionalmente, pero se hace basado en un conocimiento. El conocimiento de lo que Dios ha dicho. El conocimiento de lo que Dios ha hecho a favor nuestro y que está revelado en la palabra de Dios. Ahora, para que podamos entender esto de tengo que tener un conocimiento espiritual y tengo que tomar una decisión de vivir en base a ese conocimiento espiritual, tengo muchas escrituras que compartirle para que nosotros estemos como conscientes. Es que existe un mundo espiritual aunque nosotros no lo veamos. Hay un mundo invisible. Hay un mundo visible que es el real aparentemente para nosotros. Pero el mundo visible que es real para nosotros es temporal. Y el mundo invisible que no es real para nosotros porque no está delante de nuestros ojos es el permanente. Es el eterno. Porque ya leímos en la palabra que las cosas que no se ven son eternas. Y las que se ven son temporales. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión, y quiero ocupar este ejemplo antes de ir a las escrituras que tengo. Cuando un piloto tiene que manejar un avión, él no tiene la visibilidad como nosotros la podemos tener en un vehículo. Uno en el vehículo necesita las luces para poder ver si hay obstáculos, para ver si hay baches, para ver si hay algo en el camino, para ver si hay curvas, si hay que continuar recto. Uno depende claramente mientras maneja de la vista y tiene que tener una buena visibilidad. Muchos accidentes se dan por causa de la lluvia, por causa de que los cricos no funcionan, por causa de deficiencias en la vista, porque nosotros para manejar los vehículos dependemos 100% de nuestra vista. Pero para manejar un avión no. ¿Se imagina usted al piloto manejando ahí queriendo ver así? No, el piloto del avión se olvida de lo que está al frente. El piloto confía en todo el tablero. Ahí está la altura, ahí está la velocidad a la que él va, ahí está el rumbo, la dirección que él lleva, y ahí va el avión siendo pilotado, siendo dirigido por alguien que está confiando ¿en qué? En los instrumentos. No está confiando en lo que él mira, no está confiando en lo que él sabe, no está confiando en lo que él percibe, sino que se apoya completamente en los instrumentos, en la información que está recibiendo a través de los instrumentos. Entonces, haciendo una analogía, nosotros tenemos que aprender a vivir, hermanos, por la información que recibimos a través de la palabra de Dios. La Biblia nos revela las cosas que van a venir, lo sabemos, no nos sorprende. La Biblia nos revela el tiempo en que estamos viviendo, lo entendemos y vamos atravesándolo. La Biblia nos da la información que necesitamos, las promesas, los hechos que han sido ya establecidos en cuanto a la provisión divina. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión de que sobre el conocimiento de lo que está escrito en la palabra, yo tomo la decisión de enfocarme espiritualmente. Sí puedo ver mi casa, pero no puedo ver la Nueva Jerusalén, pero tomo mi decisión de enfocarme en la Nueva Jerusalén y en que van a ser bienaventurados los que sean tenidos por dignos de entrar en la Nueva Jerusalén.
y me voy a enfocar espiritualmente en la eternidad. Es una decisión. Ahora, esa decisión se basa en el conocimiento, en la revelación dada por Dios, en la palabra de Dios. Así que concluimos que es importante que nosotros decidamos caminar por fe, vivir por fe, y que nosotros tenemos que renunciar a vivir o a apoyarnos o a tomar nuestras decisiones basados únicamente en lo que ven nuestros ojos. Y para esto vamos entonces a la palabra, estableciendo algunas bases. La primera base que quiero compartirle para que su mente sea renovada y aprenda a vivir consciente, así como Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía que donde quiera que él iba, él estaba delante de Dios. La primera clave que quiero compartirles es esta, la primera base. Hay una relación directa entre la obra y el Creador. Según Romanos capítulo 1, verso 20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo está hablando acerca de los inconversos, está hablando acerca de los necios, acerca de aquellos que dicen no hay Dios, porque no ven a Dios, niegan la existencia de Dios. Pero hay que entender que Dios mismo se ha revelado a través de la palabra. Hay razones por las cuales Dios se oculta. De alguna manera la palabra de Dios nos revela que Él es el Dios que se esconde. Y alguien dijo, es que Dios se esconde para ser hallado por los que le buscan. Pero el punto es este. La primera base para que con conocimiento tomemos la decisión de enfocarnos espiritualmente es que existe una relación clara y directa entre la obra, es decir, entre la creación y el Creador. En otras palabras, hay un Dios que creó todas las cosas. No estamos solos acá en el mundo como el resultado de una evolución sin que exista un Creador como lo sostienen los científicos. No. Las cosas invisibles de Dios, el poder de Dios, la divinidad de Dios, su naturaleza, sus virtudes, sus cualidades, se hacen visibles a través de las cosas que han sido hechas. A través de la creación yo puedo darme cuenta, hay un Creador que es lleno de sabiduría. A través de la creación yo puedo darme cuenta que hay un Creador invisible que está detrás de todo el sistema, que está detrás de todo lo creado, porque lo diseñó de una manera perfecta. Entonces es necesario entender que es absurdo pensar que nosotros somos el resultado de la evolución o de una explosión de hace millones de años, el famoso Big Bang, y que de una célula surgió la vida, pero nadie explica de dónde surgió la primera célula. Es absurdo, es más tonto pensar que somos el resultado de millones de años de evolución, a pensar que somos el resultado de que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra y que nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces la creación revela, hay un creador. Si hay algo creado, tiene que haber alguien que lo diseñó. Y cuando consideramos el orden de la creación, los tiempos, las estaciones, nosotros tenemos que concluir, tiene que haber Dios. Sí, en la mente cegada del inconverso existe ese pensamiento de que ¿quién será Dios? ¿Dónde estará Dios? Pero Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Dios se ha revelado a través de la palabra y Dios se revela a través de la creación. Entonces esto que viene a ser el fundamento para entrar en una relación con el Dios verdadero, con el Dios eterno, es algo que nosotros tenemos que dar por establecido. Si existe una creación es porque hay un creador. Simple, sencillo. Vamos a la segunda base. La segunda base es que hay un Dios que bíblicamente es un Dios invisible. Pero resulta que el Dios invisible hizo también una creación invisible para nosotros. Según Colosenses capítulo 1, verso 16, hablando acerca del Señor Jesucristo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
visibles e invisibles. Las que están en el cielo no podemos verlas. Nosotros no estamos conscientes, hermano, de la realidad del mundo espiritual, de los que ya partieron y están con Cristo. No estamos conscientes de eso. No está delante de nuestros ojos. Sí está delante de nuestros ojos la existencia natural, los que todavía viven, se mueven en este mundo, pero no estamos conscientes del mundo sobrenatural y de los que partieron y están con Cristo. Por medio de la palabra sabemos que es mejor partir y estar con Cristo que estar aquí. Por medio de la palabra sabemos que es mejor ser despojados del cuerpo de muerte, ser libertados de este cuerpo de muerte. Pero no estamos conscientes de esa realidad. Yo recuerdo cuando hace algunos años, cuando todavía no era posible tener comunicación de videollamadas por medio de los teléfonos, hubo una compañía que se inventó, voy a decirlo así, conectar a los familiares extranjeros por medio de una videollamada, y lo que hacían era que colocaban así un proyector. Convocaban a la familia que quería conectarse con la familia fuera del país, convocaban a la familia fuera del país, allá en otro lugar, y les ponían una cámara, les ponían un proyector, así que la gente iba y tenía sus 5, sus 10 minutos de una videollamada así en una pantalla, y ahí veían a la familia. Y qué felicidad, allá están mis hermanos en Nueva York, y poder platicar con ellos. Y el gozo de verlos en la pantalla, ver la transmisión, ver la imagen, y luego contentos de que se realizó la videollamada. Porque aunque es una realidad que existe en Nueva York y que tiene un montón de problemas, o hay un montón de situaciones buenas allá, nosotros estamos inconscientes de lo que está pasando allá. Aunque existe el continente africano, aunque existen naciones que están en guerra, aunque existen naciones allá en Europa o en los Países Bajos, donde las cosas son diferentes, la cultura es diferente, nosotros estamos ajenos a eso. No estamos conscientes de esa realidad. Existe, pero no estamos conscientes. Hasta que podemos verla, como por ejemplo a través de una videollamada. Hasta que podemos conectarnos. Pues nosotros podemos conectarnos con el Dios de los cielos a través de la oración, a través de la adoración. Nosotros podemos tener revelación a través de la palabra de Dios y luego comprobar que el mundo invisible es real. Ahora comenzamos entonces al establecer bases entendiendo el Dios que es invisible creó un mundo invisible, y las cosas que están en los cielos nosotros no las miramos, no podemos verlas. Nosotros no tenemos esa capacidad de poder ver en el mundo espiritual, a menos que Dios, con su propósito particular, desee revelar o manifestarle algo a sus siervos. Pero nosotros no miramos las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales. Pero la palabra dice que Dios creó cosas visibles y que Dios creó cosas invisibles. Y se nos habla de toda una estructura de gobierno, dominios, principados, potestades, y dice que todo fue creado por medio de Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que vivir con este entendimiento. Tenemos familia en otros países, es una realidad que viven allá, no estamos conscientes de cómo están, no estamos conscientes de la temperatura, del clima, de la condición que ellos tienen, pero sabemos que ellos están allá. Igualmente hablando espiritualmente, no estamos conscientes de nuestros hermanos que han partido y están ahora con Cristo, pero podemos estar conscientes de que ellos están vivos y en la presencia de Dios, que han entrado en el reposo, que han entrado en el descanso, porque están descansando de sus obras. No estamos conectados con ellos, no podemos verlos a ellos, pero sabemos por la palabra que es una realidad el mundo espiritual. Entonces podemos establecer, los cielos fueron creados por Dios, la tierra fue creada por Dios. En los cielos, y no estamos hablando de los cielos como la atmósfera nuestra, sino el mundo espiritual, ahí están las cosas invisibles. Y en la tierra están las cosas visibles. Pero en Hebreos capítulo 12, verso 27 se nos revela un punto muy importante relacionado con estas dos cosas, las visibles y las invisibles. Y dice que llegará el momento en que las cosas visibles van a ser removidas y van a ser establecidas las cosas invisibles. Por ejemplo, hablando acerca de la Nueva Jerusalén,
La Nueva Jerusalén, según la palabra de Dios, va a descender del cielo. Es algo que no tiene sentido para la mente natural, que una ciudad descienda del cielo. Pero ya el Señor Jesucristo enseñó en el Padre Nuestro a orar que venga a nosotros tu reino. No era el plan de Dios traer a los seres humanos a la tierra para que sufrieran un poco, para que le conocieran y luego pudieran escapar y llevárselos al cielo. El plan de Dios es traer el reino de los cielos a la tierra, y el reino va a ser establecido en la tierra, y esta ciudad va a descender y va a removerse la ciudad natural, la ciudad conmovible o las cosas movibles, para poder establecer una ciudad inconmovible, el reino de Dios, la autoridad de Dios. Este verso es particularmente importante porque nos enseña algo. Todas las cosas que vemos van a ser removidas, por eso la palabra habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros como cristianos podemos entender eso. Es que este mundo es pasajero, y Juan lo escribió: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay eternidad, hay una eternidad preparada por Dios para el hombre en su reino. Entonces estamos avanzando en el entendimiento de que Dios creó cosas visibles, Dios creó cosas invisibles, y que esto también sigue siendo una base, una evidencia de que existe un creador. Avanzamos un poco más hacia la base número 3. Resulta que según el libro de Hebreos capítulo 11 verso 3, el mundo de las cosas visibles fue hecho de las cosas que pertenecen al mundo invisible. Veamos en Hebreos capítulo 11 verso 3 la declaración: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe nosotros aceptamos o entendemos que Dios tiene el poder creador con la palabra. Y esta es una información del mundo espiritual. Dios tiene el poder de crear con su palabra. Él dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y no tan solo la luz, sino los elementos que producen la luz. En este caso el sol. Sean las lumbreras, y comenzaron a crearse o a surgir más soles, más estrellas, porque Dios tiene el poder de crear con su palabra. Entonces vemos en la Escritura ese punto muy importante relacionado con lo espiritual, que Dios tiene el poder de crear. Pero me interesa llamar su atención hacia la frase que está en rojo: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces establecemos esta verdad: hay un mundo que no se ve. Dios, que es invisible, creó ese mundo invisible. Pero luego Dios creó un mundo de lo que es visible, pero creó lo visible de las cosas que no se veían. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, Dios nos diseñó a nosotros como seres humanos usando su existencia misma, su ser mismo como un modelo. Entonces nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Las cosas visibles, lo que nosotros vemos, fue creado de las cosas que no se veían. Y esto es algo simplemente que tenemos que aceptarlo como la información que nos va a ayudar a enfocarnos en lo espiritual. Estoy estableciendo, número 1, si existe una creación, entonces hay un creador. Número 2, el creador, que es invisible, creó un mundo invisible que nosotros no lo podemos ver. Punto número 3, las cosas invisibles o el mundo invisible fueron la base para poder crear las cosas que nosotros vemos. Conclusión: nosotros como cristianos sabemos que existe el reino de Dios. Existen las cosas espirituales, existen las cosas celestiales. No las vemos, pero sabemos que existen. Y vamos a avanzar en el entendimiento de cómo nosotros nos plantamos en esa realidad espiritual para podernos enfocar. Pero podemos coincidir probablemente en esto. En lo particular, y en la vida de todo creyente, esto tiene que ser una realidad. En lo particular, yo tengo evidencias de que Dios existe. Y esas evidencias de que Dios existe tienen que ver en parte con mis experiencias, tienen que ver en parte con mi conocimiento, pero podemos establecer esto de una manera concreta.
El hecho de que Dios sea invisible no anula su existencia, porque ya vimos de que Dios se hace visible a través de las cosas que Él ha creado. Su divinidad, su poder, su sabiduría se muestran en las cosas que han sido creadas. Así que vámonos ahí, a ese punto. Tengo evidencias de que Dios existe. Número 1, la creación. Yo sé que hay un Dios porque hay una creación. Y Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando yo pienso en la creación, pienso, hermano, en el orden de las cosas. Mire, el planeta Tierra tiene la temperatura exacta para poder vivir. Si fuera más helado o más caliente, no sobreviviríamos. Pero el planeta tiene la temperatura adecuada. Los tiempos, hermano, la sucesión de los tiempos, la perfección en la cual Dios creó las cosas, la diversidad en cuanto a los animales. Yo me asombro, yo desde pequeño me sentía así como que muy inclinado, quizá por una influencia de mi abuelo, a aprender sobre los animales. Y mi abuelo compraba unas revistas que venían de México, muy ilustradas, grandes, a todo color, donde cada capítulo o cada fascículo era relacionado con un animal en particular, que los monos, que los peces, que los leones, que las jirafas. Y a mí me encantaba mucho el leer sobre los animales y aprender sobre las habilidades, las cualidades, las destrezas. Pero yo también me maravillaba del diseño, la velocidad que tienen algunos animales, como el guepardo, la fuerza que tiene el elefante, la fuerza que tiene el león. A mí me impresionaba eso. Y hasta el día de hoy, hermano, cuando yo pienso en esto, digo, hay un creador que es sabio, aparte de que es todopoderoso. Diseñó las cosas con una perfección, con una belleza. Hay tantos animales que tienen una belleza, no solamente los pavos reales con sus plumas. Hay tantos animales que en su diseño revelan, hay un Dios lleno de sabiduría que creó todas las cosas. Entonces yo estoy claro de que existe un Dios, porque existe una creación. Pero también yo tengo otra evidencia de que Dios existe, y es la palabra. En la palabra yo encuentro mucha información que puede ser confirmada. Y esto es lo tremendo de la palabra. Usted encuentra una promesa, la cree, y esa promesa viene a ser realidad en su vida. Usted toma la palabra de Dios, la cree, y eso viene a hacerse realidad en su vida. O sea que se puede comprobar que es la palabra de Dios. Entonces la palabra escrita es la segunda evidencia de que Dios existe. Lamentablemente mucha gente no siente ese interés por leer la palabra, por conocer al Dios de la palabra, y entonces se mantienen lejos de la revelación. Y también nosotros como cristianos podemos cometer ese error. Ya conocemos algo de Dios, ya conocemos algo de la palabra y nos conformamos, nos estancamos, cuando podríamos continuar creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el entendimiento de la supereminente grandeza de su poder, creciendo, hermano, en el entendimiento de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Todavía hay mucho conocimiento que nosotros podemos adquirir por medio de la palabra de Dios, que puede afectar nuestra vida, que puede bendecir nuestra vida. Pero entre otras cosas, en la palabra yo encuentro los planes de Dios. Ahí usted encuentra cómo Dios ha ido revelándose en cuanto a sus propósitos. En la Biblia yo encuentro, y usted también puede encontrar, cuál es la provisión que Dios ha hecho para nosotros, cuáles son los recursos que están disponibles. La profecía, hermano, el conocimiento de las cosas del futuro, me revelan, me prueban, hay un Dios en los cielos que tiene el control de todas las cosas. Dios se anticipó y trajo revelación, y por medio de los profetas quedaron escritas las cosas que se están cumpliendo ahora delante de nuestros ojos, y las cosas que se van a cumplir más adelante. Por ejemplo, Isaías dice, porque tinieblas cubrirán la tierra. Es una profecía que nos habla de confusión. ¿Y cuánta confusión existe ahora en el mundo, hermano? Y se viene poniendo peor. Tinieblas cubrirán la tierra, pero hay un pueblo que tiene la luz de la palabra, la luz del evangelio, la revelación de Jesucristo. Y esas tinieblas cubriendo la tierra, hermano, causan que la humanidad se desborde, se desenfrene hacia la corrupción, hacia la inmoralidad, hacia toda la pecaminosidad. Y como dijo el Señor Jesucristo, citando su venida,
Él dijo que su venida sería como en los tiempos de Noé, que estaban comprando, bebiendo, disfrutando la vida, que sería como en los tiempos de Lot, tiempos de pecado, de corrupción, de inmoralidad, de degeneración sexual, de depravación sexual. Y todo eso lo vemos ahora de una manera mucho más clara. Y en la palabra, a través de la profecía, uno se da cuenta de cuáles son los tiempos, las etapas que habrán de venirse sucediendo. A través de la palabra nosotros sabemos que la iglesia tiene la esperanza de ser arrebatada, porque el apóstol Pablo habla y escribe acerca de esto, que nosotros, dice, los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta, dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Tenemos información con respecto a los eventos del futuro, y eso está en la palabra. En la palabra encontramos tanto consejo para librarnos del camino de la muerte, para librarnos de la maldición, para apartarnos de padecimientos. En la palabra encontramos las promesas de Dios. Entonces, yo estoy seguro de que Dios existe, porque a través de la palabra escrita yo puedo comprobar que hay una veracidad, que hay un registro histórico de lo que ya pasó, hay un enfoque hacia el futuro de lo que va a suceder, pero también la palabra me hace ver que el Espíritu Santo es el que puede transformar la vida del hombre. El Espíritu Santo es el que puede cambiar, vivificar al ser humano, y eso me lleva a la tercera evidencia de la realidad de Dios, lo cual es fundamental para que yo me enfoque en lo espiritual. El Espíritu Santo en mí, la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi vida, es la tercera evidencia de que Dios existe. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted puede saber que Dios existe? Por su Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Llega un momento y usted no está loco. Es el Espíritu Santo haciéndole ver que usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Y usted puede llamar a Dios Padre con toda libertad. ¿Por qué? Porque el espíritu de adopción le ha sido dado. Entonces es por el Espíritu que su vida es cambiada. Es por el Espíritu Santo que usted sabe que Dios es real. Pero luego podemos hablar acerca del respaldo, acerca de la unción de Dios en su vida. En lo particular he tenido algunas experiencias de la presencia de Dios, por mencionar alguna. En una ocasión que estaba orando por una pareja de personas mayores que llegaron a la iglesia en el antiguo local, tuve una experiencia muy rara, que fue única. Mientras yo estaba orando por la hermana recién convertida, cuando yo puse mi mano sobre su cabeza, yo sentí que me había pinchado la mano. Algo me causó dolor en la mano cuando yo puse mi mano sobre ella. Y yo levanté mi mano del dolor y me revisé la mano así rápidamente, aunque discretamente, porque estaba orando por ella, y me di cuenta que no tenía nada. Entonces no entendí realmente qué es lo que estaba pasando. Así que volví a poner mi mano sobre ella y continué orando. Y literalmente cuando yo puse mi mano sobre ella, hubo como un rayo saliendo de mi mano, así como una luz, como una electricidad saliendo de mi mano. Y esta hermana que estaba de rodillas delante de mí juntamente con su esposo, cayó así bajo el poder de Dios. Entonces yo entendí que lo que había sucedido la primera vez cuando la había tocado no era que me había pinchado en un gancho que ella tenía en la cabeza, sino que era algo sobrenatural. Era como cuando Jesús dice, poder salió de mí. Y esta mujer cayó al suelo bajo el poder. Recuerdo, y algunos estarán aquí, cuando teníamos experiencias de la presencia de Dios, donde al orar Dios estaba tocando a las personas, cayendo al suelo, siendo llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Recuerdo en una ocasión que mientras estaba ministrando, yo estaba solamente dando el nombre de las personas y las personas caían al suelo bajo el poder de Dios. Entonces cuando uno piensa en la unción, uno piensa en Dios se hace real manifestándose. Cuando yo pienso y recuerdo a las personas que liberamos, que estaban endemoniadas y que fueron liberadas, la lucha que hubo, la oposición que hubo, pero luego verlos cambiados, verlos transformados. Me sucedió un par de veces con dos personas que fueron liberadas del homosexualismo,
que pude encontrarme con ellos años después, uno de ellos en el entierro de Salvador, y que por cierto había sido amigo de él, y se me acerca y me dice: pastor, ¿cómo está? Y yo me le quedo viendo y él me mira sorprendido y me dice: no me conoce, ¿verdad? Soy yo, me dice, y me da el nombre, ¿verdad? Y hasta entonces me di cuenta que era uno de los jóvenes que con mi esposa y otros hermanos más de la iglesia habíamos ministrado liberación porque habían estado involucrados en el área del homosexualismo. Y entonces me dijo: soy yo, pastor, quiero contarle que me casé, quiero contarle que tengo una hija y allá está mi esposa, mire. Entonces puedo hablar acerca de la realidad de Dios por causa de su unción y su presencia en mi vida, por causa de su respaldo en mi vida. Pero ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Porque este es el fundamento, hermanos, para vivir conscientes de que lo espiritual existe, de que lo sobrenatural es una realidad. El Dios que creó todas las cosas es invisible, creó un mundo invisible y luego creó las cosas visibles de las cosas que no se veían. Pero en el plan de Dios, las cosas visibles van a ser removidas y las invisibles van a sustituirlas o suplantarlas y van a permanecer para siempre. Pero estamos en esta etapa de lo temporal, estamos en esta etapa donde vivimos con ojos naturales, viendo lo material, viendo lo natural, y nos cuesta enfocarnos espiritualmente, a menos que recapacitemos, reaccionemos y renunciemos a vivir por fe y decidamos caminar, renunciemos a vivir por vista y decidamos caminar por fe, sobre el conocimiento de lo que Dios ha revelado en la palabra. Teniendo como fundamento para esa decisión, la creación es prueba de que Dios existe, la palabra de Dios es una prueba de que Dios es verdadero, que esta es la palabra que se puede comprobar y es real, y su presencia en mí me permite estar seguro de que lo espiritual es una realidad. Entonces es una decisión basada en el conocimiento espiritual. Es una decisión basada en la palabra de Dios. En ese sentido, entonces, podemos enfocarnos y sostener que tenemos que recordar esas dos claves para enfocarnos en lo sobrenatural. Primero, decidir vivir por fe, y segundo, renunciar a vivir por lo que se ve. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8, está escrito lo siguiente, y está conectado con esa verdad. Pedro habla acerca de que los creyentes estaban perseverando en un estilo de vida en el cual, sin haber visto al Señor, lo aman. No hemos visto al Señor, hemos creído en el Señor y le amamos. Amén, iglesia. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Estamos agradecidos por su obra en nuestra vida. Entonces Pedro dice: es que ustedes lo aman y no lo han visto. Esa es la realidad de la fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es parte de la determinación que uno debe de tomar para poder vivir en victoria, para poder permanecer dentro de la voluntad, dentro de los propósitos de Dios. Voy a renunciar a vivir por lo que veo, por lo que siento, por lo que dicen las noticias, por lo que está sucediendo en el mundo natural, y voy a vivir por fe en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Voy a vivir por fe siguiendo la guianza del Espíritu Santo, y voy a permanecer en fe sabiendo que el mundo invisible es real, porque mi Dios es real aunque es invisible para mis ojos naturales. Entonces voy a continuar enfocado en lo espiritual. Tal vez de esta manera, ocupando estas bases, cobra sentido para ustedes la frase: poner la mira en las cosas de arriba. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque al final es una decisión. Parece loco, ¿verdad? Parece una locura. El dinero se mira, pero es temporal. Las riquezas celestiales no se miran y ellas son eternas. Este cuerpo se mira y es temporal, y se nos gasta y se nos desgasta y perdemos las habilidades. Pero el cuerpo glorificado no se mira, y ese es el que va a permanecer. La posición terrenal aquí de fama, de gloria, de honor se mira, se puede disfrutar, pero la gloria de ser un hijo de Dios todavía no se mira,
Porque aunque somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso es lo que va a ser eterno. Mucha gente vive con su gloria en lo temporal, de sus logros, de sus títulos, de su grandeza en lo humano. Eso es lo que se mira. Pero lo que no se mira es la manifestación de lo que nosotros habremos de ser. La libertad gloriosa que como hijos de Dios vamos a tener. Eso no se mira. Pero nosotros podemos enfocarnos espiritualmente en eso. Entonces Pedro está hablando acerca de lo mismo que el apóstol Pablo. Pedro está hablando acerca de abrir los ojos espirituales. Y por cierto, Dios puede abrir nuestros ojos espirituales literalmente, hermano. Así como cuando Eliseo oró para que el criado pudiera ver, y el criado vio que habían carros de fuego alrededor, que había un ejército angelical alrededor. Nuestros ojos pueden ser abiertos en lo espiritual, ya sea para poder tener discernimiento del mundo espiritual con un propósito específico de Dios, como parte de los dones, o como parte de la revelación de Dios, como sucedió con Daniel. Daniel pudo ver en lo espiritual. Daniel pudo tener una visita angelical. Para Daniel, lo espiritual se volvió tan real como lo que podían ver sus ojos. Y usted puede ver a lo largo de la palabra, las experiencias, y vamos a continuar escudriñando todo esto, deteniéndonos en milagros, pero usted puede escudriñar la palabra y darse cuenta de lo siguiente. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, la gente de fe, tuvieron experiencias sobrenaturales y confirmaron que lo espiritual era una realidad que no se podía negar. Imagínese usted a Daniel en el foso de los leones, hermano. Solo Daniel ahí en el foso de los leones, pero siendo guardado por el poder de Dios. O imaginémonos a sus amigos en el horno de fuego. Echamos 3, dijo el rey, pero yo veo a 4. Y el cuarto tiene apariencia de los hijos de los dioses. Mire, hermano, hay un punto donde aparte de la creación, la palabra y su espíritu, usted llega a tener experiencia donde usted sabe que el reino de los cielos es una realidad que no se puede negar. Cuando usted, como sucedió con Isaías, que dice que él vio en el año que murió el rey, dice que él vio al Señor sentado en su trono. Cuando usted tiene experiencias espirituales, eso puede cambiar radicalmente su vida. Porque usted está teniendo una confirmación de la realidad del plano espiritual. Y ahora depende de usted que siga enfocado sobrenaturalmente. Porque al final es una decisión, hermano. Vivir por fe es una decisión. Caminar por vista es una decisión. Gente que por años caminó en lo natural, caminó en lo racional, en lo lógico, materializado, llega un punto que tomaron la decisión de vivir por fe, creerle al Dios de los cielos, creer la palabra y recibir la guianza del Espíritu. Pero también gente que por años permaneció en fe, creyendo la palabra, llegó un punto de quiebra en sus vidas, donde dejaron de seguir viviendo por fe y se bajaron a vivir por lo natural otra vez. El justo por la fe vivirá. Pero es una decisión, no es automático. Es una decisión seguir viviendo por fe, permanecer en la palabra, permanecer dependiendo de Dios, permanecer en el temor de Dios, permanecer esperando el cumplimiento de la palabra de Dios, permanecer amando al Señor, permanecer sirviendo al Señor, permanecer creyéndole. Ahora, el apóstol Pedro dice algo importante aquí en el ambiente de persecución del siglo I. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pero luego él continúa hablando acerca del padecimiento y del sufrimiento por causa de la persecución. Entonces, alguien que esté enfocado en fe, aunque tenga dificultades, puede gozarse. Alguien que esté enfocado en lo sobrenatural, aunque tenga problemas, tiene esperanza y tiene paz. Alguien que esté enfocado espiritualmente está consciente de la realidad de lo natural, pero como también está consciente de la realidad de lo espiritual, sabe que si Dios está a favor de él, ¿quién podrá en contra de él? Y ahí es donde tenemos que aprender a aplicar la palabra en nuestra vida, hermano. Tenemos que aprender a saber cuáles son nuestros recursos. Y recuerde que uno de los enfoques más importantes de esta serie es que usted siempre recuerde que tenemos recursos espirituales disponibles para nosotros.
Yo creo que en alguna ocasión le he contado que de alguna manera fui un tanto disciplinado en cuanto al estudio, de manera que podía estar como por arriba de lo que era promedio, y eso me permitía ganarme algunas amistades, y particularmente recuerdo a dos amigos en particular, uno que competía en el lanzamiento del disco, y creo que la jabalina se llama la otra, y otro que era un fisicoculturista que competía a nivel ya profesional. Pero estos dos que tenían cuerpo y habilidades físicas no tenían mucho cerebro. Y entonces yo recuerdo que en una ocasión me buscaron y me pidieron ayuda para los exámenes y para poder salir adelante con su materia, y a cambio de eso me ofrecieron protección. Y entonces hicimos un trato. Yo les ayudaba a ellos con sus tareas y ellos me guardaban las espaldas. Y ciertamente se iba a dar la situación de que en algún momento iba a necesitarlo. Entonces yo sabía quién era mi respaldo, quién era el que me iba a defender. Y era un chele zarco de allá de Usulután, tremendo, porque como le digo, era fisicoculturista. El otro era pequeñito, pero un matón con unos grandes bíceps, hermano, que cualquiera pensaba dos veces para poder acercarse a ellos. Y entonces se dio la situación en la que yo tuve que necesitar la protección que negociamos. Y estoy hablándole ya de joven, estoy hablando ya de bachillerato. Y entonces un par de jóvenes me amenazaron, porque recuerden también que hubo un tiempo aquí en el país donde había un conflicto. Yo estudié en el ITI, en el Instituto Tecnológico, de allá por la terminal de Occidente, y había una guerra contra los alacranes. Ya vamos a ver cuántos enemigos hay por aquí. Y entonces había un conflicto en ese tiempo, cosa tremenda. Y había realmente un peligro de agresiones físicas. Y simplemente por portar el uniforme, no por andar metido en problemas. Pues entonces sucedió un día que tuve que recurrir a mi amigo, pero fue internamente. Le dije, mira, es aquel que está parado a la par de aquel poste. Y es aquel otro que está allá. Ahorita vamos. Y yo bien tranquilo. Solo le mandé ahí a mi guardaespaldas. Ahora quiero ocupar nada más esa ilustración para hablar acerca de cómo espiritualmente tenemos que posicionarnos sabiendo, pero realmente sabiendo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Así literalmente. Sí, tengo problemas, pero el Dios de los cielos es mi ayudador. ¿A quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Y fuera de ti mi alma no desea a nadie. Quiero ocupar esa ilustración nada más para hacerle entender cómo uno se posiciona. Cuando usted conoce sus recursos, cuando usted conoce su respaldo, cuando usted conoce quienes están detrás de usted o respaldándolo a usted no se preocupa por sus problemas. Yo cuando tuve que buscar a estos amigos para que me defendieran, fue por una amenaza. Y yo no podía defenderme de la amenaza de estas personas. Pero cuando yo se lo encargué a mis enviados, yo podía estar tranquilo. Jamás se volvieron a acercar a mí, porque fui librado, porque fui guardado. Y entonces esa figura de lo natural puede ayudarnos para que nos posicionemos espiritualmente. Dios me enviará ángeles a favor suyo, hermano. Dios puede hacer que sus enemigos huyan, desaparezcan, los corta, los mete a la cárcel, porque Él dice en su palabra, en un instante yo puedo derribar a tus enemigos. En un instante Él puede cambiar la muerte en vida, la enfermedad en salud, la escasez y la necesidad en abundancia. El Dios Todopoderoso puede hacerlo, pero tenemos que enfocarnos, tenemos que permanecer enfocados en el Dios de lo imposible, en el Dios que es invisible, pero que se hace visible a través de la creación, se hace visible y se revela a través de la palabra, y se hace real a través de su espíritu. Entonces, si usted tiene la creación como evidencia, si usted tiene la palabra como un fundamento y tiene el Espíritu Santo, camine sobre esas bases. No camine en lo natural, no camine en el nivel bajo de lo que usted oye, lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted ve, sino camine en lo sobrenatural por lo que Dios ha revelado en su palabra. Un par de escrituras más. Hebreos capítulo 11, verso 6. El grupo de alabanza sube, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible
agradar a Dios. O sea, definitivamente no se puede. No es posible honrar, agradar a Dios sin fe. Por el otro lado, entonces, es con fe que es posible agradar a Dios. Ahora, vean la declaración que está en rojo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. El que se acerca a Dios crea. Hay mucha gente que se acerca a las iglesias. Yo creo que esto pasa todos los domingos o cada vez que hay reunión. Hay gente que se acerca a la iglesia, pero no se acercan a Dios. Usted puede estar aquí como un espectador, usted no cree que Dios es real, aunque le he hablado acerca de la creación, la verdad de la palabra y el testimonio del Espíritu Santo, pero le hace falta tomar la decisión de enfocarse espiritualmente. Yo creo que en toda congregación sucede eso. También hay gente que se acerca a Dios, pero no creen realmente que Dios les oye. No creen que haya un Dios, sino que se acercan como un acto mecánico, como un acto religioso. Y la palabra dice, primero, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y segundo, dice que es necesario, es indispensable que cuando nosotros nos acerquemos a Él, creamos que Él es, que Él existe. Y algo más, que Él es galardonador de los que le buscan. Miren qué tremenda esta palabra. Dios galardona solo por buscarle. Ni siquiera es por obedecerle. Ya por obedecerle es otro nivel, hermano. Pero crea esto: Dios galardona, Dios recompensa a los que le buscan. ¿Por qué será esto? Porque para Dios, hermano, nuestra fe es más preciosa que el oro. Dios creó el oro. Dios creó las piedras preciosas, los diamantes, todas las riquezas, todo lo que hay en la tierra. Pero la fe para Dios es preciosa porque sin verlo le amamos. Porque sin haberle visto nos gozamos en Él, esperamos el cumplimiento de su palabra. Y eso es algo que nadie más puede experimentar, sino solamente nosotros como seres humanos. Quiero explicárselo. Los ángeles no necesitan fe. Los ángeles saben que existe Dios. Los ángeles saben que existe el mundo espiritual. Bueno, los ángeles no necesitan pruebas de que existe un mundo natural, porque los ángeles pertenecen al mundo espiritual, al mundo invisible, y muchos han intervenido en el plano natural. Ellos están conscientes de que existe el mundo invisible, que es invisible para nosotros, pero visible para ellos, que existe el mundo espiritual y que existe el mundo material. Ellos están conscientes. Ellos no necesitan fe. La fe se necesita aquí abajo. Y por eso la palabra de Dios en 1 Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Esta declaración tenemos que entenderla, porque Dios se ha revelado en la creación, Dios se ha revelado por su palabra y Dios se revela por su espíritu. Son tres testimonios sobre los cuales su vida espiritual puede descansar continuamente hasta el último aliento de su vida: la creación, la palabra y el espíritu. Pero Dios, a través de su palabra, ha enviado un mensaje. A través de su palabra ha revelado su propósito de salvación, y la salvación está en su Hijo. La salvación solamente se puede obtener a través de Jesucristo. Cuando alguien oye la palabra y la rechaza, lo que sucede espiritualmente hablando es que es como que dijera: yo no creo, yo creo que Dios es mentiroso, porque eso no es verdad. Entonces Juan dice que el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo, ha recibido el testimonio de Dios. Pero el que no cree en Jesucristo es como que esté ignorando, menospreciando la revelación que Dios envió desde los cielos. Es como que un pariente suyo le diga: llevo el próximo mes y llevo esto y esto para compartirlo contigo, ¿me vas a esperar? Y usted no le cree y no se acerca, ni le llama, ni se comunica con él para nada. Lo está considerando un mentiroso. No está creyendo la información que le está dando, no está creyendo la promesa, no está creyendo la palabra, está menospreciando. Entonces Juan, en contraposición de lo que dice Pablo en Hebreos capítulo 11, habla acerca de que no recibir el mensaje es hacer a Dios mentiroso.
por no creer en el testimonio de que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el mensaje que Dios ha dado es este: Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que la mayoría aquí hemos creído que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo por nosotros. Yo creo que la mayoría aquí hemos creído el testimonio, hemos recibido el testimonio, hemos creído que la palabra de Dios es verdad. El llamado es a permanecer reteniendo el testimonio, sabiendo que la creación, la palabra y el Espíritu nos van a ayudar a permanecer enfocados espiritualmente, sabiendo que lo que Dios dice es verdad. Y sabiendo esto, usted puede despertarse un día y decidir ya no seguir viviendo por fe. Usted puede despertarse un día y decidir ya no continuar viviendo su vida de acuerdo a la esperanza de resurrección, viviendo su vida en el temor de Dios, porque vivir por fe es una decisión. Enfocarnos espiritualmente es una decisión. La próxima vez, hoy mismo, al recordar su problema más grande, sus enemigos o las circunstancias que están fuera de su mano o de su control, reaccione espiritualmente, enfóquese espiritualmente y piense cuáles son sus recursos. Piense qué ha dicho Dios con respecto a la circunstancia que está viviendo. Piense cuál es la provisión de Dios a favor suyo, para levantarlo, para librarlo, para bendecirlo. Y enfóquese espiritualmente. Enfóquese sabiendo que es una realidad la existencia de un mundo que, porque es invisible, no anula la realidad. En Juan capítulo 20, verso 30, el apóstol Juan escribió una declaración muy importante relacionada con el ministerio del Señor Jesucristo. Oiga esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea que no todos los milagros están registrados en la Biblia. Hubieron milagros que no se registraron, hubieron más cosas que sucedieron. Entonces, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Habían testigos, las cuales no están escritas en este libro, hablando del Evangelio de Juan. Pero estas, dice Juan, las que él recogió, las que él registró, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos ya creen que Jesús es el Cristo? ¿Y cuántos van a permanecer creyendo que Él es el Cristo? Creerle significa seguirle, creerle significa obedecerle, y creerle nos ayuda a permanecer enfocados en el reino, enfocados en la vida eterna, enfocados en la provisión espiritual, en las armas espirituales, en la guerra, en el conflicto espiritual donde tenemos un enemigo. Creerle significa levantarnos para poder libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, deshacer las obras del diablo. Creerle significa resistir al diablo. Entonces es parte de nuestra vida espiritual. Muy interesante que el apóstol Juan hace un juego de palabras en el cual se concluye de una manera tremenda que el propósito por el cual se escribieron las cosas que Jesús hizo era para que creyéramos que Él era el ungido, el Hijo de Dios, pero que hay otro propósito más lejano, más allá de creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, y es que creyendo en Él tengamos vida. Entonces vea esto: a través de la palabra Dios registra los hechos, los milagros, las señales que Jesús hizo para que la gente creyera en Jesús. Pero la meta no es únicamente creer en Jesús, la meta es tener vida eterna por medio de Jesús. Y nosotros tenemos que enfocarnos en la vida eterna, en el señorío de Cristo, la venida de Cristo. Tenemos que enfocarnos voluntariamente, en base al conocimiento, en base a la revelación de la palabra, y entender que el hecho de que sea invisible ante nuestros ojos naturales no anula la realidad
de la presencia de Dios, del respaldo de Dios, de los recursos que Él ha provisto, y que por el contrario es por medio de la fe que se desatan, se activan, se liberan, porque como dijo el Señor Jesucristo a María o a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es cuando creemos a Dios, es cuando nos enfocamos en la palabra, cuando nos enfocamos espiritualmente, entonces la gloria de Dios se manifiesta.